precisamente en la siguiente entrevista vamos a hablar de este y otros temas polémicos que han sido tendencia en los últimos días en nuestro país. Para eso se encuentra ya con nosotros el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Bienvenido a Next Noticias. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Abogado, empecemos con este tema. El Tribunal Electoral pues recibe hoy esta memorial por parte del abogado Ruiz Díaz para una revocatoria de mandato al alcalde capitalino José Luis Fábregas. ¿Cómo sería el proceso de esto? ¿Se puede hacer? ¿Se le puede hacer una revocatoria de mandato? ¿Qué dice la Carta Magna? Mire, básicamente de poder hacer es un tema que ya está reglamentado por el Tribunal Electoral, por lo tanto el marco normativo existe. Que se permita un debate sobre la constitucionalidad o no de las medidas, claro, siempre va a estar abierto. Sin embargo, son instituciones que han sido creadas, llevan un tiempo de estar insertas en la legislación nacional. Hay que recordar que el Tribunal Electoral mantiene la competencia privativa de reglamentar los temas electorales, por lo tanto, esas normativas existentes son aplicables y es el conjunto de normas que permiten. En cuanto a la constitucionalidad o no, obvio, se puede abrir un debate, sin embargo, yo sería partidario que sí, que se puede utilizar el criterio que tiene la propia Constitución, en donde el poder público emana del pueblo, y cuando usted consulta al pueblo, usted puede tener cualquier medida que vaya asociada en validar a la opinión del mandante, que es el pueblo panameño. Por lo tanto, ese sería mi criterio, digamos, en cuanto a la constitucionalidad de la medida. Sin embargo, cuando alguien se vea afectado por la medida, claro que se abre un debate judicial, va a permitir una serie de actuaciones dentro del contexto de impedir que el resultado de una convocatoria de este tipo le cercene el periodo por el cual fue electo. Claro. Sin embargo, son temas importantes para la sociedad y yo creería que el debate es importante para dos cosas: las responsabilidades de las autoridades de entender que su periodo está siempre bajo vigilancia, observancia de la sociedad, y el otro punto, obviamente, de dar respuestas a una población que a través de este mecanismo lo que hace es expresar algún tipo de inconformidad. De no lograrse las cantidades de firmas que se requiere de acuerdo a la reglamentación del Tribunal Electoral, no cabe duda que es un gran llamado de atención para que las autoridades que sean sometidas a esto tengan una mejor ejecución en sintonía a los pedidos y necesidades de la sociedad. Por lo Ahora, tanto, claro, estamos en el umbral de un tema muy interesante para la democracia. Claro, por supuesto. Ahora, esto aplica para figuras como alcalde, representantes, pero no para diputados. Según la reglamentación, aplicaría para todos. El Tribunal Electoral, en su reglamentación, lo que pretendió, que fue el decreto 49, pretendió que todos los cargos estuviesen bajo algún tipo de escrutinio. Es el decreto 49 del 24 de noviembre de 2020, mediante el cual se aprobó la reglamentación para la revocatoria por mandato. Sin embargo, en esa reglamentación, corrijo, se exceptuaron a los diputados. A los diputados, correcto. Estos son los únicos que están exceptuados de la revocatoria de mandato. Ahora, con el tema de constitucionalidad, al final, ¿quién tendría la última palabra en este debate? ¿Sería la Corte Suprema de Justicia? En efecto, de acuerdo a la propia Constitución, los asuntos que debate el Tribunal Electoral solo pueden ser impugnados vía inconstitucionalidad. Por lo tanto, en un momento determinado, las decisiones o resoluciones que emite el Tribunal Electoral solo pueden ser demandadas vía inconstitucionalidad ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Claro, entonces dependería si el Tribunal Electoral acepta este memorial para recoger las firmas, ellos decretarían cuántas firmas necesita esta iniciativa para poder entonces llevarse a cabo y todos los parámetros que tendrían que ver para que se logre, ¿no? Y entonces le quedaría también al alcalde la posibilidad de demandar esto por inconstitucional.
Sí, sin embargo, obviamente las demandas de inconstitucionalidad tienen un tiempo prolongado Claro. y su admisión no suspende los trámites, los efectos de las decisiones, por lo tanto son decisiones que tienen algún tipo de aplicación futura, más en la coyuntura van a ocurrir incidencias que simplemente van a transformar esto en algún debate que podría plantear inclusive medidas cautelares ante un sistema interamericano. Hay ejemplos en la región en donde alguien que se ve afectado puede pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su intervención para tratar de lidiar con las circunstancias, frenar la decisión. Es decir, se va a convertir en un asunto de litigio muy vivo y las estrategias surgirán en la medida que se vayan produciendo decisiones. Hay dos formas de verlo, desde el interés colectivo y desde el interés individual de quien se siente afectado con una medida de esta naturaleza o el inicio de un trámite de esta naturaleza. Claro, así que esto va a seguir dando de qué hablar, por supuesto, en los próximos días y meses. Ahora vamos a Así mismo cambiar es. de tema, señor Araúz, y hablemos de estas declaraciones del cantautor panameño Rubén Blades, en donde menciona que para terminar con la corrupción de alguna manera en nuestro país, pues una opción sería eliminar o cerrar la Asamblea Nacional. Usted como abogado tiene su opinión, cuénteme. Sí, no, son medidas que se pueden decir al calor de la intención de plantar en la sociedad algún tipo de expectativa, de un liderazgo radical. Sin embargo, en la realidad son medidas que no se pueden tomar. Desde el mismo momento en el que se vulnera el Estado de Derecho, so pretexto de implementar cambios y transformaciones que son necesarias, no cabe duda que este país necesita profundas transformaciones, usted lo que se va a enfrentar es simplemente a un sistema que va a lidiar con la devolución al estado anterior, es decir, aquí esto se transformaría en un litigio nuevamente, de la misma manera en donde los mecanismos de impugnación serían tantos, en donde eso no es la respuesta para lo que la sociedad en este momento necesita. No cabe duda que la población está frustrada, está con una acumulación de sinsabores, y que la población se siente abandonada de todo tipo de proyección a futuro. Sin embargo, cuando usted tiene realidades tan complejas como las nuestras, si usted no piensa en el diálogo y en el conversar colectivamente, usted se va a enfrentar a que cada segmento de este Estado se va a defender en la medida que los cambios o tienen que implicar a todos o no se va a lograr avances. Aquí se planteó en algún momento el tema de la constituyente, y la Claro. constituyente no logró el calor popular como para convertirse en una realidad. Cuando usted tiene eso como un antecedente muy concreto, entonces entenderá que la población no quiere soluciones de esa naturaleza porque traen consigo una serie de movimientos a los que todavía no se están preparados Claro, los ese es el mayor ciudadanos ejemplo. y Se mucho se menos. buscaron las firmas, hubo varias propuestas para diferentes tipos de constituyentes y ninguna de las propuestas ha llegado a alcanzar las firmas necesarias. Exacto, y yo soy un firme creyente de que la constituyente es un camino. Claro. Sin embargo, no porque la situación de caos del país o de debilidad institucional ha llegado a un punto dramático, se podría pensar que la solución es mayor caos. Y cuando usted plantea la posibilidad de disolver la Asamblea o de desconocer un poder instituido del Estado, usted está olvidando a los ciudadanos. Los Claro, ciudadanos somos los que colocamos a los diputados en donde están. exactamente. Entonces, esos diputados representan afecto popular en sus circunscripciones y usted no puede ser indiferente a que eso tiene una identidad con este país. Que no me Claro. guste, bueno, esa es otra historia. Sin embargo, hay que respetar, y yo creo que es lo que falta en nuestro país, empezar a respetar a que otro piense diferente, porque de lo contrario, la mejor forma de transformar es ilustrar al ciudadano y que en las próximas elecciones vote adecuadamente, pero ¿qué significa votar adecuadamente? ¿A mi conveniencia? ¿A mi Claro. forma de ver la vida? Es decir, hay muchas proximidades
en donde el ciudadano lo que tiene que ser es informado de qué buscar en sus autoridades, y ese es el reto de verdad de transformar, no entrar en choque y una polémica con las autoridades instituidas sobre pretexto de que no siguen mi línea o mi plan de gobierno. Y ¿No? Y ahí además también contarte forma con lo parte. peligroso que podría ser que en una sola persona se concentre todo el poder del país, un país que sería entonces gobernado por decreto, como se hacía antes a través de los reyes. Y eso por eso forma parte del tema de que el excesivo presidencialismo es el que trae consigo este tipo de propuestas, porque lo que se está buscando entonces es un presidente que acapare todo, Un mesías. y es contradictorio con lo que supuestamente se está buscando, en el que la sociedad participe, en el que todos podamos aportar para el crecimiento. Entonces son mensajes contradictorios entre sí, porque yo lo primero que tengo que saber es que dentro de la institucionalidad hay mecanismos, está la constituyente. Y la primera pregunta es, ¿te comprometes a cambiar la constitución o quieres seguir trabajando con las reglas actuales? Si tú quieres seguir trabajando con las reglas actuales, entonces planteas alternativas como esta de disolver o me imagino que el otro paso podría ser enfrentar al Poder Judicial en las decisiones y lograr entonces inestabilidad en el otro poder del Estado. Entonces, el país vive situaciones de necesidad de transformación. Ahora la pregunta es, ¿cómo dentro de la institucionalidad yo logro evolucionar? Y también debo ser consciente en lo siguiente. Nosotros tenemos 10 pasos necesarios para llegar a un estado ideal, pero es posible que una administración solo pueda dar 2 pasos. Entonces, pretender que en una sola administración o un periodo presidencial se logren los 10 pasos es crear una falsa expectativa, Claro. y es también inundar a la población de ilusiones que no pueden ser cumplidas por la misma estructura del Estado en cómo está cimentada y cómo ha ido deteriorándose. Claro. En lo que sí podemos coincidir es todos es que se necesita transformación. Se Como necesitan vía los cambios, institucional claro. es la recomendación. Claro. Ya para finalizar, doctor, hablemos de estos casos que han ocurrido últimamente en donde parece que el crimen organizado y la delincuencia se ha infiltrado en el órgano judicial. Pues lamentable también, ya tomando en cuenta pues la imagen tan pobre que tienen ciertos ciudadanos acerca de este sistema. ¿Qué opina usted de eso? Sí, que debilita. El órgano judicial no está, digamos, en condiciones de soportar cuestionamientos tan graves sin que cause mayor descrédito al contexto con el cual se encuentra en esa acumulación que hablábamos. El tema judicial como actividad especializada demuestra también que, como los propios estamentos de seguridad, llega a un punto en el que el conocimiento de su personal, las formas en las que se contrata, el acompañamiento, la supervisión, toda la trazabilidad de quiénes son los operadores de justicia y sus auxiliares, entraña obviamente una revelación que nuestra legislación está atrapada en la década de los 80, en donde el país vivía con otras realidades. Esa experiencia con la cual coexiste el Estado es que simplemente la criminalidad siempre va a estar por delante, pero cuando usted tiene ese deterioro institucional de décadas, obviamente usted tiene mayor vulnerabilidades en un momento determinado, y lo que plantea, apartado obviamente de cualquier caso concreto que tocará ser revisado en las instancias, y todos debemos ser garantes del estado de inocencia de cualquier señalamiento, está el tema de que sí, la estructura de la Administración de Justicia es obsoleta en cuanto a su personal, en cuanto a los mecanismos de contratación, acompañamiento, supervisión, cualidades, destreza, en realidad valoración de la vocación para ocupar esos cargos, y entraña una revisión que obviamente coincide con el inicio de la carrera judicial, pero en algún momento también llegaremos a descubrir que la carrera judicial inclusive está limitada a estos aspectos que se plantean en el debate, y obviamente por eso todo el tema judicial tiene que anualmente presentar revisiones, sugerencias, recomendaciones, y la oportunidad es eso, que la Corte Suprema de Justicia se muestre anual en un plan de revisión cuáles son sus carencias, cuáles son sus debilidades, y ahora que se generó ese fallo sobre el presupuesto de la Administración de Justicia,
Digamos que eso es un siguiente paso. Se rompe las ataduras presupuestarias, pero inmediatamente se tiene que insertar el tema del control de la actividad, la fiscalización a lo interno de la Corte Suprema de Justicia y de cada despacho ahora entraña una responsabilidad porque la sociedad va a reclamar. ¿De qué te sirve el presupuesto si no hay fiscalización? Claro. ¿De qué te sirve el presupuesto si no cumple? Pero es parte de romper el círculo vicioso y empezar a transitar por, obviamente, un camino de enderezar, pero partiendo de la base que la criminalidad siempre va a estar por delante de las normativas, pero nosotros tenemos décadas de retraso y obviamente estos hechos pareciera que nos sorprendieran, pero cuando analizamos al fondo, aquí nadie puede estar sorprendido. Claro. Señor Araúz, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Hasta pronto y gracias por la oportunidad. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dándonos sus opiniones acerca de lo que ha estado ocurriendo, temas que han sido tendencia, polémica en los últimos días, tanto una posible revocatoria de mandato al alcalde capitalino como las declaraciones del señor Blades acerca de cerrar la asamblea y por supuesto la infiltración del crimen organizado en el órgano judicial.